Vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 al 11. ¿Sí? Y dice la Biblia: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Saben que en la Biblia aproximadamente se hablan 160 veces sobre la palabra la gracia o gracia, 160 veces. Pero es tan curioso que 128 veces está mencionado en el Nuevo Testamento. Para que se dé cuenta que alrededor de 32 nada más se ve en el Antiguo Testamento. Y cuando uno comienza a mirar esto, lo que más sorprende, en este verso que hemos leído en el verso 10, dice el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. ¿Qué significa la gracia? Muchos escuchamos esa palabra, gracia, gracia. Y alguna vez lo hemos explicado cuando hemos predicado o ha predicado alguna persona, ha dicho: gracia es recibir un regalo no merecido, recibir algo que tú necesitas y que nunca lo hubieras hecho, y que alguien lo hizo y te lo regaló. Y ese es el Señor Jesucristo. Pero voy a ir un poquito más allá para que podamos entender en esta mañana lo que tú tienes que hacer o lo que tú tienes que creer. Porque hay una diferencia en hacer las cosas y en tener fe en lo que hizo Jesucristo. Así que preste mucha atención a lo que le voy a compartir. La gracia es un don de nuestro Padre Celestial, otorgado a través de su Hijo, Jesucristo. La palabra gracia, según se usa en las Escrituras, se refiere principalmente el poder habilitador y a la sanidad espiritual ofrecida por medio de la misericordia y del amor de Dios. No sé si me entiende. Lo que ha hecho Jesucristo no es simplemente en una cruz ser crucificado. Allí estaba condenando al pecado, estaba pagando el precio por el pecado. Recuerden que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Pero Cristo, allí crucificado, estaba quitando el pecado del mundo, el pecado original que entró por Adán y Eva, estaba quitándolo. Y al derramar su sangre, esa sangre preciosa se le estaba yendo con su vida, porque en la sangre del cuerpo está la vida. Se le estaba yendo. Y eso, cuando nosotros recibimos esa gracia, esa sangre nos limpia de todo lo que hemos hecho nosotros, todo lo que es pecado. Y la Biblia dice: toda injusticia es pecado. Nos limpia, pero al limpiarnos nos impregna de su vida. ¿Por qué? Porque Dios es de vivos y no de muertos. El pecado nos mató. Por tanto, nosotros hemos vivido una vida de muerte. Y la muerte siempre va a ser el pecado. Pero Jesucristo estaba dándolo todo para que nosotros, por gracia, recibamos. En otras palabras, nos estaba habilitando para tener una vida de victoria aquí, en esta tierra. Una vida de victoria. Y no esforzarnos para querer ganar el cielo. O para que Dios nos bendiga por lo bonitos que somos, o por lo bondadosos que somos con la gente, o cariñosos que somos. No tiene nada que ver con la gracia. La gracia es algo maravilloso que muchos no logran entender.
Ahora, ¿se pueden imaginar que el apóstol Pedro, cuando Dios lo llamó, él comenzó a servirle a Dios de una forma increíble? Cada predicación que tenía Pedro, mucha gente se acercaba al Señor. Mucha gente recibía esa palabra del evangelio, dice, las buenas nuevas, y se convertían ¿a quién? Al Señor. Dejaban su vida anterior y decían, yo quiero lo que ha hecho Cristo para mí. Yo sé que ahora el único que puede quitar el pecado de mi vida es Jesucristo. Yo sé que solo su sangre puede limpiar de mis pecados. Y si yo me uno al Señor, un espíritu soy con Él. Nada puedo en mis fuerzas. Y de pronto, este apóstol Pedro, que un día en el capítulo 2 de Gálatas, dice que él fue a visitarlo a Pedro, fue a un lugar, a Galacia. Pedro, que es Pablo, está predicando. Pablo está predicando a los gentiles, a las otras naciones, hablándoles del evangelio de Cristo, hablándoles de la gracia infinita que tiene Dios. ¿Se pueden imaginar que solamente en la antigüedad, después de los patriarcas, había un pueblo, solamente un pueblo que tenía al Dios verdadero? Y ese era Israel. Ese pueblo amaba a Dios, pero las otras naciones amaban a sus dioses. Vivían conforme a sus costumbres, tradiciones, culturas. Pero Dios les estaba enseñando a ese pueblo con mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, leyes, para que sea un pueblo de ejemplo y la gente vea y diga, oye, ese es el Dios verdadero que debemos adorar. Ellos mira cómo se comportan, cómo hacen, cómo viven. Nosotros deberíamos vivir. Pero ese pueblo, Israel, no supo de lo que Dios les había otorgado. De pronto, hermanos, al ver esto, Pedro comienza a ver que Pablo está predicando tanto. Ya había visitado a la iglesia de Jerusalén, ya había ido con Bernabé a poner un problema y les hablaron a todos los ancianos y a los apóstoles que estaban allá. Oye, ¿nos circuncidamos o no nos circuncidamos? Los que nos hemos entregado a Cristo, ¿tenemos que seguir haciendo lo que es del pueblo de Israel o tenemos que vivir de otra forma? Y entonces ahí se dan cuenta de que no vale la ley de los ritos si Cristo ya pagó el precio, sino que ahora veníamos en mejores promesas. Y de pronto sí, Pedro, Jacob, Bartolomé y todos los Juan, todos los apóstoles llegan a un acuerdo con el Espíritu Santo y dicen, no se imponga más a los gentiles que se convierten a Jesucristo, sino de apartarse de la fornicación, del ahogado, de la sangre, no tomar sangre y no fornicar y apartarse de los ídolos. No les pidan más, porque la gracia de Jesucristo es suficiente. Pasa el tiempo y, como les decía, Pedro visita a ese lugar en Galacia y está con Pablo. Y Pablo se rodea de esos cristianos gentiles, de esos que se han convertido al Señor y comienzan a vivir de esa gracia hermosa que Dios le había dado. Y de pronto Pedro está comiendo con ellos, todo, pero ve que vienen otras personas que vienen de parte de Jacob. Jacob no era un apóstol, era el medio hermano de Jesús, pero era un pilar, una columna en la iglesia. Y cuando vienen, Pedro se asusta y dice, ¿qué dirán, no? ¿Qué dirán ahora? Mejor me aparto, y se aparta de los gentiles, ya no quiere hablar con ellos, ya no quiere comer. Y Pablo se enoja y lo resiste cara a cara porque era de condenarse, dice. Le dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué nos mandas a judaizar a los gentiles lo que tú no has podido hacer? Si tú has experimentado de la gracia de Dios. Y ahí Pedro es avergonzado por Pablo. Pasa el tiempo y Pedro se parece mucho a algunos cristianos que queremos cumplir cosas para ganarnos el cielo. Y Pedro, como muchos llaman legalismo, empezó
a enseñar, pero tienes que hacer esto, tienes que portarte bien, tienes que hacer esto y el otro y el otro. Y de pronto Pablo viene y dice: vivan de la gracia. Y la gracia no pueden entender aquellos que somos de otras naciones. ¿Qué gracia nos ha dado el Señor? Y ahora Pedro comienza a escribir esta carta, una carta universal, donde dice que la gracia, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Pedro está diciendo: van a tener pruebas, van a pasar momentos difíciles ustedes, pero tienen que permanecer en la fe. Tienen que permanecer en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es imposible. De donde el que se acerca a Dios crea que le hay fe y que es galardonador de los que le buscan. Y de pronto este Pedro está diciendo algo que si tú soportas eso, Dios te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer. En el interlineal griego-español no dice como si algo que tiene que ocurrir porque tú hagas, sino que dice que Dios lo va a hacer. En el interlineal, en vez de que dice os perfeccione, dice os perfeccionará. Y esto quiero que entiendan: os perfeccionará. ¿Qué quiere decir? Que si tú vives por fe en lo que ha hecho Cristo y en un momento dado tú tratas más de lo que quieres hacer, no vas a experimentar. Pero si tú vives por fe en lo que Él ha hecho, después de un tiempo, después de que padezcas queriendo hacerlo, o sea, buscar y creer, no, yo puedo cambiar, pero no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo ha hecho. Si tú has venido cargado hoy día, nadie te va a descargar, ni un pastor, ni la alabanza, nada. Él te va a descargar, Él te va a sanar, Él te va a ayudar, porque la gracia es de Él. Él es el que ha hecho, tú no puedes hacer. El día que tú quieras hacer, estás diciéndole: Cristo, yo voy a hacer, te voy a demostrar que yo puedo hacer. Y el Señor dice: no, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cada uno de ustedes se les ha hecho difícil la vida. ¿Saben qué? Nosotros venimos con mi esposa de una iglesia donde era muy cerrado todo, ¿no? No tienes que mirar, no hagas esto, no hagas el otro, que todos son demonios, todos son satucos. Y todo el tiempo, ¿no? Hasta en la sopa. Yo recuerdo que cuando mi esposa estábamos en el caminar y nuestras hijitas nos acompañaban, dos, Marielita y Leandra, estaban sentadas a la mesa y nos agarrábamos de la mano con mi esposa: vamos a orar, ¿no? Y empezaba yo a orar: Señor. Pero no oraba, pues intercedía, clamaba, liberaba, todo hacía. Agarrado así, mis pobres guaguitas, chiquititas de 5 y 4 años. Ya estábamos, ¿qué? Querían alcanzar la comida así, porque se tardaba mucho el papá, ¿no? Y de pronto yo, vehementemente, y solo escuchaba ruidos, ¿no? Era mi esposa: no hagas, está orando el papá. Uy, saca tu mano. Así, ¿no? Era un espectáculo. ¿Sabe que tratábamos de agradar a Dios y no vivíamos de lo que Dios nos había dado? Si Cristo me quitó los pecados, ¿qué ahora me había dado? Una forma de vivir buena, hermosa. Entonces cuando esto pasaba y una de mis hijitas ya no podía, pues ya el hambre, ¿no? Quería alzar el pan: te reprendo en el nombre de Jesús. Hasta sus manitos así era. Entonces veníamos de una iglesia que era así, ¿no? Levante sus manos. Y el que no levantaba: oh, qué hereje será este, ¿no? Seguro que ha pecado, seguro que... Y estábamos nosotros tratando de agradarlo al pastor, de agradar a la gente, de ser amoroso con los hermanos, pero estábamos viviendo una vida ficticia. Hasta que de pronto la gracia de Dios nos empuja a la realidad
Y comenzamos a vivir esa gracia que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades, que es el Espíritu Santo que te da convicción de lo que estás haciendo mal. Y lo único que tú tienes que hacer es obedecer y tener fe, solamente tener fe. Si podemos ver un poquito más de esto de la gracia, yo creo que la gracia es liberadora, es transformadora. Sabes que te trae tanto bien que tú eres el mismo en tu casa como en la calle, como en la iglesia. A veces nosotros somos tan tiernos en la iglesia, pero en la casa es muy difícil ver eso. Un día nos predicó un muchacho, y voy a volver a traer a memoria eso, un muchacho que aproximadamente debe tener unos 28 años, 27 años, que llegó, un hombre que alaba y adora a Dios. Y este muchacho, en medio de la prédica, lanzó algo que como si nosotros estuviéramos mirando y nos corren un velo y nos hacen entrar en la realidad y mirar y decir, ¿cómo tengo que ser yo en la iglesia? ¿O qué estoy haciendo tan mal que no me esfuerzo en creerle a Jesucristo y me esfuerzo más en hacer las cosas para ser bien visto? Y de pronto este muchacho dice que tenía un hermanito, su mamá y su papá, eran cristianos. Y de pronto tenían las peleas que tienen ustedes como hermanos, ¿no ve? Que tienen en su casa porque tienen desavenencias, porque no están de acuerdo. A medida que van creciendo nuestros hijos, sus problemas van cambiando, son diferentes. No, ay, no me deja la mamá, ay sí, cómo qué mala es, ¿no? O el papá que no quiere que yo haga. Y esas conversaciones entre ellos y apoyándose. Yo, anda nomás, yo no le voy a decir nada, ¿no? Yo me acuerdo porque eso pasaba también. Y de pronto toda esta realidad, hay alguien que nos refresca la mente, pero nos la refresca mal, son los papás. No hagas eso, le voy a avisar al pastor. ¿Y qué va a hacer el pastor? Hermanos, yo sí que me he sentido mal muchas veces porque me habían sabido meter en todo a mí. Se pelean en matrimonios y le voy a avisar al pastor, avísale, pues qué me importa, ¿no? Y el pastor dando vueltas ahí adentro, y yo no tengo por qué. ¿Ah? No voy a ir a la iglesia porque no tengo ganas. Le voy a decir al pastor que estabas mirando televisión. ¿Qué tiene que hacer? Y de pronto el pastor, ¿no? Y a los niños, como haciéndome ver como el verdugo de la casa. ¿Ah? Si no te portas bien, vas a ver, el pastor le voy a avisar y el pastor te va a liberar. Y el niño así todo asustado cuando me ve, hola pastor, ¿cómo estás? ¿No? Dios mío, yo no quiero una iglesia así. Yo no hubiera querido de niño llegar así a la iglesia. Uy, el pastor me está mirando. Yo experimenté la gracia de Dios con mi hija menor, o mi hija mayor, perdón, con mi hija mayor, con Leandra. Porque un día ella tenía pues 1 añito y 8 meses o 2. No, amor, 2 años más o menos. Estábamos en el culto, un culto hermosísimo nosotros. Y nuestra hijita le enseñábamos a cantar estando con nosotros. Porque ella miraba lo que nosotros hacíamos. ¿Quién le va a enseñar si no es usted a sus hijos? Sus hijos siguen aprendiendo lo que usted hace en la iglesia, lo que hace en la casa, lo que hace en el cine, lo que hace detrás de la pared. Siguen mirando ellos. Y de pronto ahí nuestra hijita estábamos y baja de su escuela dominical, era un cine, baja y se sienta con nosotros y iba a terminar el culto. Estábamos sentados con mi esposa y ella. Y de pronto termina el culto, todos se están yendo y nos quedamos y ahí mi hija dice, papá, mamá, quiero hablar con el pastor. A esa temprana edad, casi 2 añitos, quiero hablar con el pastor. ¿Y de qué vas a hablar? Le hemos preguntado nosotros. ¿De qué vas a hablar? Yo le digo que nosotros peleamos. ¿Qué le vas a hablar? No, yo quiero hablar con él. Y justo el pastor comienza a venir para salir. Y yo me acerco y le digo, pastor, mi hija quiere hablar con usted. Sí, claro que sí. Se sienta en la butaca,
La trae Leandra y la pone en su falda y le dice: siéntate aquí, hijita, ¿qué quieres hablar conmigo? Ah, quiero contarle, pastor, le dice, ¿no? Y nosotros detrás. No hubieran visto nuestros radares tratando de escuchar qué le iba a decir mi hijita. No servíamos a Dios, nada. Estábamos en ese proceso de querer experimentar lo que Dios tenía. Nos era muy difícil. Y de pronto ahí mi hijita así dice: ¿sabes qué, pastor? Yo tengo una cosa en mi cabeza. Me acuerdo que un día mis papás estaban peleando. Mi papá y mi mamá estaban discutiendo, peleando, y mi mamá me tenía en sus bracitos y estaba bien envuelta. ¿No ve que antes los envolvían hacia los niños para que no salgan medio chuecos así? ¿No ve? Los envolvían como marlitos, ¿se acuerdan? Esa era la costumbre, ¿no? Y dice: yo estaba así tan envueltita y mi mamá me estaba agarrando y mi papá ya con ella se han empezado a discutir y gritar, y mi papá se ha dado la vuelta, se ha salido y mi mamá ha agarrado y ¡bum!, me ha botado a la cama. ¿Cómo podía ser posible que esa niña esté relatándole lo que había pasado en esa temprana edad si nunca nosotros le habíamos dicho nada? Esa niña había captado todo eso. Era una niña que estaba envuelta en pañales. Y el pastor le dice: ¿en serio, hijita? ¿Y eso qué te...? Triste, pastor. Y esto más, y esto más. Ay, cállate, hijita, por favor. Nosotros no. Más que todo yo, porque yo era calavera. Y de pronto el pastor le dice: ¿sabes qué? Vamos a orar. Y comienza a orar por ella. Y nosotros detrás no sabíamos qué hacer. Y de pronto le sopla aquí arribita. Nunca más nos habló de eso, amiga. Una sanidad del Señor vino en su vida por lo que Él le enseñó de la gracia. La niña no tenía que hacer algo para ganarse el mérito. En ese momento se puede imaginar si nosotros hubiéramos sido esos papás drásticos. ¿Por qué le contaste? ¡Qué vergüenza! Has descubierto nuestra vergüenza delante del pastor. No, ¿sabe qué? Fue impactante para nosotros ver y decir: ¡wow! El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y ahora ustedes la ven, mi hija es una trovadora del Señor, canta para el Señor, es una sierva del Señor. ¿Quién iba a pensar que después de años iba a llegar a eso? Hubiera experimentado. Por eso Leandrita a sus 8 años entregó su vida a Jesucristo solita. La gracia de Dios empezó a inundar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Entonces nosotros debemos pensar en qué es la gracia. Jesucristo ya lo ha hecho todo. Todo lo malo que tienes tú, Él es el único que puede quitarlo. ¿Y sabes cómo? Creyendo tú, teniendo fe. ¿Y por qué? Romanos, vamos a irnos a Romanos capítulo 1, verso 17. ¿Qué dice la Biblia en Romanos? ¿Saben que los romanos era gente dura? Era gente que se había acostumbrado a un imperio que manejaba las cosas, que quería imponer las cosas. Los romanos cristianos que se convertían, ellos pensaban que tenían que seguir peleando como gladiadores, tenían que defenderse, que los romanos tenían que ser contra los mismos romanos. Pero la gracia de Dios ya había llegado a ellos. Y de pronto en Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se revela el Evangelio en tu vida, en mi vida? Que cuando yo creo en Jesucristo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Juan 14:6. Nadie llega. Uno se pone a pensar: nunca voy a llegar al cielo. No, pero yo soy buena gente. Yo tengo buenos actos. Yo ayudo a los pobres. Yo les doy dinero a los pobres. Yo doy trabajo. Yo trato bien a las personas. No se llega por eso. Debemos estar preparados para buenas obras, pero las obras no nos llevan al cielo. Y de pronto cuando escuchamos el Evangelio es
por fe. Es por fe. ¿Y para qué? Para fe. Entonces, cuando tú vengas a este lugar, tal vez llegues como yo llegaba. Y con mi esposa nos sentábamos en la última fila del cine, allá atrás. ¿Por qué nos sentábamos atrás? Es bien parecido al colegio, ¿no ve? Los malos alumnos atrás, los primeros son los mejores alumnos, ¿no ve? Para esconder lo que éramos. Y atrás yo, aquí nomás, hijita, bien sentada. Y yo todavía seguía siendo el hombre perverso que hacía malas cosas. Y ahí estábamos sentados, paraditos, y llorando, pidiéndole perdón. Y yo quiero ser claro con ustedes. Si no fuera por la gracia del Señor, no estaría aquí. Porque yo el viernes o el sábado terminaba borracho, haciendo burreras, lastimando mi hogar, gastándome el dinero del trabajo y no había ni para la casa. Era un sinvergüenza, un malvado, pero asistía a una congregación. Y el día domingo estaba ahí atrás con mi esposa, aquí nomás, hijita. Pero llegaba un momento en que el Espíritu de Dios tocaba mi vida. Su gracia era Dios tratando de llegar a su corazón del Alejandro. Y entonces me quebrantaba yo y lloraba. Pero no lloraba solamente por lo que había hecho, sino decía, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué hago para salir de esto? Estoy destruyendo a mi esposa, estoy destruyendo a mi familia, estoy destruyendo a mis padres porque estaban vivos, a mis suegros, a mi entorno, a mis hermanos, estoy destruyendo y quiero que me comprendan ellos de que es una debilidad y que no deberían juzgarme. Cuando llegaba así, borracho, mi esposa me decía, ¿qué has hecho? ¿Por qué, hijo? ¿Se te pasaba algo? ¿Qué va a hacer de tu familia? Tú eres la cabeza, hijo. No. Y ahora te han pagado tu sueldo. ¿Y dónde está? ¿Lo has gastado todo? Sí, todo lo he gastado. Es mi plata. No, amor, mi plata es. Así le decía. Era terrible. Pero ahí cuando estaba el Espíritu Santo trataba de llegar a mi corazón y tratar de convencerme de que esa clase de vida no era buena ni para mí ni para mi entorno, que iba a destruir lo que Dios me había otorgado, mi familia. Dice que los hijos son herencia de Dios, que el fruto del hijo del que lleva el vientre una mujer es de alta estima para Dios, y yo estaba destruyéndolo eso. Y de pronto, ahí atrás yo lloraba. Y lloraba, pidiéndole perdón quebrantado. Todo lo que quiera, me iba. Y la siguiente semana, lo mismo. Después que Dios nos transformó, nos cambió, nos hizo vivir de la gracia, del favor de Dios, ocurrió algo muy increíble. Ya éramos ya sirviendo a Dios, ya como pastor, ya sirviendo a Dios. Había levantado otra iglesia en el Alto. Y un día se acerca uno de los hermanos que con nosotros andaba, un gran siervo, que era un gran hermano. Y quiero confesarles, dice que cuando yo llegaba a la congregación, llegaba y veía dos grandotes ahí atrás. A vos, pastor, y a tu esposa ahí, dos jovencitos, ¿no? Agarrados de la mano, así los dos. Y los miraba, porque todos los domingos estaban llorando. Todos los domingos llorábamos. Yo lloraba por lo que yo hacía y mi esposa lloraba por mí, porque yo era el terrible, su sufrimiento. Y de pronto dice, los miraba ahí a esos dos. Como no los conocía, solo los miraba de espaldas a ustedes así altos. Ay, esos dos. Y yo decía, estos dos deben ser tan pecadores que deben pecar toda la semana y lloran todo el domingo aquí. Yo los juzgaba, nos dice, porque pensé que ni casados eran ustedes.
De pronto la gente va a mirar en ti que todo lo que tú haces te va a juzgar por lo que se entera o por lo que haces. La Biblia dice que nadie juzgue por lo que ve o por lo que oye. Y nosotros juzgamos hartísimo. Estamos comparando a la gente como si fuéramos los modelos, como si ya lo hubiéramos alcanzado todo. Y si tú eres un cristiano que Dios te ha liberado, bendito sea el Señor y bendito seas tú que has experimentado del favor de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Si ustedes pudieran estar en este momento aquí y pudieran mirar a todos ustedes como yo los veo, esas caritas que están así, ¿no? Algunos asombrados, algunos así, otros no, de todo, mirarlos. ¿Saben qué es lo que yo miro en ustedes? No miro sus gestos, no miro sus ojos, no miro nada de lo que ustedes están haciendo. ¿Sabe qué miro? La sangre de Jesucristo en ustedes. Como si estuvieran lavados por esa sangre tan maravillosa que es de Dios. Y veo al Espíritu de Dios sobre ustedes tratando de ayudarlos y ustedes diciéndole, no, yo lo puedo hacer. ¿No han visto eso, no? Que todos siempre nos creemos autosuficientes, ¿no? ¿Puedes hacer? Claro, yo lo hago. Y todo lo hago, mientras el Espíritu de Dios es el que quiere ayudarte, porque la gracia viene de Dios, simplemente de Dios. Entonces, amados, si ustedes se dan cuenta, dice que Dios ha hecho por fe. Él es el autor y consumador de la fe. Cuando tú te conviertes, en Efesios capítulo 4, versículos 2, dice que, capítulo 2, verso 5, dice que la fe es un don de Dios. Eso quiere decir, a ver, imagínense ustedes que sea yo. Que el día que yo le dije, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú has muerto, pero que has resucitado. Te recibo como mi Señor y Salvador. Ese momento, mis pecados han sido perdonados, he sido limpiado por la sangre de Jesús. Y en ese instante, Dios agarró y puso fe dentro de mí. Lo que antes tenía era creencias. Podía creer en una estatua como en una pata de conejo. Podía creer en cualquier cosa que me dijeran. Me hecho recuerdo el Manfred cuando compartió el domingo que él creía en todo lo que era. Él pensaba que podía encontrarlo a Dios donde sea y Dios lo estaba persiguiendo. Y de pronto cuando viene esa fe, aquí esa fe, dice que por gracia sois salvos por medio de vuestra fe. Con tu fe, ¿qué haces? Tú recibes la palabra por fe y para fe. Entonces, ¿qué ocurre? Tú has visto a David peleando contra Goliat, un gigante ante un muchachito. Pero ese muchacho dijo, yo no vengo a pelear contigo con jabalina, con escudo, con espada, sino vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él creía que Dios lo amparaba, que él iba a vencer porque el Señor lo iba a hacer victorioso. Tú, si vienes a esta iglesia y escuchas un mensaje de parte de Dios, escuchas un ejemplo de parte de Dios, y tú crees y dices, yo voy a hacerlo, vas a vivir por fe y la gracia de Dios se va a hacer realidad en tu vida. ¿Me entienden? Ustedes tienen que creer. Y Dios es tan grande que dice que para aquel que cree, todo le es posible. ¿Quién era el proveedor de David? ¿Quién era el proveedor de Salomón? ¿Quién le dio tanto? Fue Dios. No es que era la elocuencia, la sabiduría de David o la sabiduría de Salomón. Fue su fe en Dios. Dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Esa palabra conforme a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Y sabe por qué? Conforme, ¿qué es? Que cuando Dios le dice, haz esto, él dice, aunque no entiendo, lo hago.
Va a haber muchas veces que Dios te va a hablar de una forma y tú vas a decir, hoy yo no puedo hacer, pero lo voy a hacer en tu nombre, Señor. Y por gracia, Dios va a bendecir tu vida. ¿Sabe cuán difícil es para la gente ofrendar o diezmar? Claro que sí, nosotros pasamos lo mismo. ¿Por qué? Porque no creíamos que te voy a abrir las ventanas de los cielos, Alejandro. Pruébame en esto, si no te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo sé que muchos de ustedes diezman y ofrendan, pero qué triste sería que lo hagan por costumbre y no por fe. ¿Y sabe cuándo se va a dar cuenta de que es la fe? Cuando el primer momento, cuando usted reciba una bendición, reciba una herencia, reciba un regalo, reciba su sueldo, lo primero que hace, esto es de Dios. Ahí es donde tu fe se va moviendo. Estás dando, fíjese, dice en Santiago 1 que aquel que pide algo a Dios dudando nunca le venderá. Igual cuando tú vienes aquí, un paso de fe, ven, vamos a orar por ti porque Dios puede hacer algo por ti. Sabes que no lo hace el pastor, lo hace Jesucristo el Señor. Es la obra del Espíritu Santo, no somos nosotros. Pero vos a veces vas a buscar al pastor, pastor, óramelo. Y el pastor, yo te lo oro. Y no pasa nada. Y uno se desanima, se desalienta. Pero a veces tú agarras y llegas a la casa y dices, Señor, yo no soy capaz de hacer estas cosas, pero voy a creer. Voy a creer que tú me vas a liberar de toda esta cosa, que yo ya no puedo, estoy dañando. Y ahí te pones de rodillas y oras y Dios empieza a obrar. Así como Pedro dice que Él te va a fortalecer, que tu fe no mengüe. Dios va a mirar y yo creo que desde el cielo dice, unos días le voy a dar para ver si su fe sigue. Porque la fe es certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves. Y Dios ve lo que tú, ay, Señor, no ha sido. Cuando yo buscaba mi liberación, hermanos, estábamos al 6º mes y todos los domingos que decía el pastor, pase aquí el que quiera ser liberado de sus demonios. Y el pastor, el primero estaba ahí llorando todo, porque quería ser libre. Iba y oraba el pastor, el de mi lado se liberaba, el otro se liberaba. A mí nada. Ay, ¿qué voy a hacer? El próximo domingo y así. Durante 6 meses he ido pasando. Y un día paso aquí, mi esposa era la que era más expectante, ¿no? Estaba ahí atrás esperando que caiga el cielo, un rayo lo parta a su esposo y sea otro. Era su corazón, su amor, porque me veía sufrir y la hacía sufrir. Y entonces, como no pasaba nada, yo me daba la vuelta y así, y ella estaba así, que me decía, no pasa nada, hijita. Y entonces yo me acuerdo que a los 6 meses estaba así, me di la vuelta y ella había estado pensando y hablando un poco con Dios y le dice, Señor, mira, son 6 meses que pasa, mi esposo se va a desanimar, ya no pues. Y cuando se me acerca, ¿cómo es, mi amor? Él esperaba que yo le diga como todos, no pasa nada, Dios no me quiere. Dios no quiere hacer nada conmigo, hija, no sé, ya me he cansado. Y yo me acerco y me dice, ¿cómo es? El siguiente domingo, amor. El siguiente va a ser. Esa es fe. Certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves. Amados, Dios ya se metió en tu casa. ¿Y sabes qué? Si tú crees, si tú tienes fe, tú y tu casa se van a salvar. Te lo va a cumplir. Te habla un hombre que ha visto a toda su familia convertida a los pies de Jesucristo. Mi familia paterna y mi familia han sido salvos por Jesucristo, mi Señor. Y algunos dirán, pero es que tú eres pastor. Yo quisiera que seas pastor y que le prediques a tu hijo, hija, yo soy pastor y tú tienes que convertirte, porque ¿qué va a decir la gente? Hoy, siquiera hazlo por mí.
Piensa la gente que así se han convertido mis hijos. No, ellos entregaron su vida porque fueron convencidos por el Señor Jesucristo. Y espero que en este día, en las palabras de fe que te estoy hablando, Dios irrumpa en tu corazón. Y si tú no has entregado tu vida, la entregues a Jesucristo hoy día, genuinamente, aunque sea en un rincón, pero de verdad. Porque por gracia seréis salvos. Y si tú has venido con un dolor en tu corazón, tal vez aquí están muchas mujeres que se aguantan porque están ahí. Yo no lo aguanto, Señor, ya no lo aguanto, ¿no? Como alguien decía, Señor, si no te llevas a este hombre te lo despacho. Porque ya no lo aguanto, ya no lo tolero. ¿Sabe qué? No desmayes, no te rindas. Porque no estás teniendo fe en un hombre, no estás teniendo fe en una iglesia. Tienes fe en el Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Y Él lo hará, Él lo va a hacer. Este lugar, hermanos, si Jesucristo está aquí, está lleno de toda su gracia. El Señor no está mirando así, mira, se está durmiendo, mira, no cree, no. El Señor le dice, que tu palabra corra, que tu palabra llegue a sus corazones. Y el Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Padre? Contrístalo, quebrántalo, ayúdalo, ábrele los oídos, busca en su corazón, porque yo lo amo. Y el Espíritu Santo está moviéndose en medio de todos nosotros, porque tú, si te pierdes, te perdiste. Y si Dios te gana, te ganó para siempre. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 17. Oh Señor. Pero pastor, ¿qué hago? Yo sé que es por fe y para fe. Yo sé que es por fe y para fe. ¿Me entiende lo que es eso? Dios te va a hablar para que tú tengas fe y lo hagas por fe. Eso es. Eso es lo que Dios quiere. No, yo no soy David, no, pero puede ser un Saúl, tomar en poco la palabra. Pero sé un David conforme al corazón de Dios. Señor, yo no sé, pero lo voy a hacer. ¿Tú crees que ese David, hermano, no se sintió consternado en su corazón de que durante años, imagínense ese cuarto así, cerrado, un depósito? David meta oro, llenándolo como si fuera arena, dice que llenó. Y otro cuarto allá llenó de plata. Y allá bronce, llenó. ¿Y para qué estaba llenando? ¿Para qué estaba haciendo eso el Señor? Para el templo de Dios. Y un día, David está pasando por un lugar y ve unas cortinas, un cuadrado, una cortina así. Y en medio, el arca de Dios, donde le habló a Moisés cara a cara, donde Dios se manifestaba, donde en esa arca había los 10 mandamientos, el maná que lo sustentó en el desierto y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Y sabe cómo fue la vara de Aarón? Era un tronco que le salió, brotó hojas, brotó flores y también salió almendros. Dio fruto. Eso estaba como testimonio para que un día el Señor nos diga, fíjense, esto era verdad de lo que pasó en el desierto. Y ahí mira a David y dice, no, esto es terrible. Se va a su casa, viene el profeta Natán y le dice, Natán, quiero decirte algo. No puede ser posible que yo viva en un palacio, en una casa tan linda y mi Dios viva entre cortinas. Voy a hacerle casa a mi Dios. Natán le dice, oh, qué bueno, hazlo, porque Dios está contigo. Se va Natán, se va a dormir. Y Natán recibe palabra de Dios, le habla a Dios y le dice, no, dile a David que no me haga. Porque es hombre derramador de sangre, ha sido luchador, sus manos están con sangre, pero su hijo la construirá. ¿Se puede imaginar eso? Llega David, ya está deseoso de hacer algo para Dios, de construir para Dios, ha preparado todo y llega Natán y le dice, no, dice Dios que no. ¿Pero por qué? Si yo amo a Dios, yo quiero hacer, no, es que tus manos están, pero yo he ido a la guerra porque Él me mandó, ¿cómo puede ser posible? No, no lo vas a hacer.
Y entonces, ¿quién lo va a hacer? Dice que van a ser un hijo tuyo y Él lo hará. Ah, bueno. Ah, está bien. Hermano, recibió hasta los planos. Imagínese que todo eso reciba y que le diga a Dios no. Imagínese usted que reciba toda la bendición de Dios, que lo saque de todas sus deudas, que le provea mucho dinero, que usted tenga tanto dinero que ya no sabe qué hacer. Y dice, voy a construir una iglesia para nuestra congre. Y esa noche le llamas al pastor, me llamas, dice que quiero construir. ¡Ay, hermano! ¿De cuánto vas a hacer? ¿De 4 pisos? 6, hermano, por fe haz. Yo te diría. Y de pronto esa noche me sueño y Dios me dice, dile que no haga nada de eso, no quiero. Te llame, hermano o hermana, ¿sabes que Dios dice que no quiere? Pero pastor, tanto me ha bendecido. No, dice que no quiere. Pero pastor, por favor, no. Y te cuento que vas a ser mamá. Ya tengo 45 años, ¿cómo voy a ser mamá? Vas a ser mamá y ese tu hijo va a ser una congregación para mí. Hermano, no es como nosotros queremos, es como Él quiere. Su gracia es que nos hace partícipe de muchas cosas, pero hacer su voluntad es lo que debemos hacer nosotros. Amén. Y en Romanos 10:17 que les decía, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, no sé qué te estará hablando el Señor, pero si tú crees y pones fe, algo va a pasar en tu vida y en lo que estás buscando. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nada puede decirle no hagas a Dios. ¿Quién se puede atrever a decir no hagas? Hermanos, a veces no creemos en los dones que Dios ha derramado sobre algunos siervos y siervas. Y no solamente son siervos los que son pastores o evangelistas, apóstoles, no, hay personas en medio de ustedes que tienen dones del Espíritu Santo de Dios y que no los están activando porque no tienen fe suficiente para creer que ustedes pueden ser instrumentos de Dios. Recuerden que ningún hombre, ninguna mujer, por más méritos que tenga, va a ser utilizado por Dios, sino que Dios puede utilizar a cualquiera. A cualquiera. A cualquiera. Y saben que si ven en su casa, si usted se quiere preocupar y conocer un poco más de la Biblia, vaya a leer 1 Corintios capítulo 12, todo el capítulo. 1 Corintios 12, donde dice, no quiero que ignoréis sobre los dones espirituales. Dones espirituales que solo Dios puede dar. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Y a unos nos da palabra de ciencia, a otros nos da sanidad, donde milagros, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, multitud de lenguas. Es Dios el que hace, porque sabe no la necesidad de esa persona, la necesidad de su pueblo, porque su pueblo tiene que creer que Él todo lo puede hacer. ¿Alguno de ustedes se atrevería a levantar su manito y decir, pastor, yo ya no puedo en mi casa? Que Dios haga algo. No levante, por favor, porque hay muchos que critican. Ay, le debe estar yendo mal a la hermana. ¿No ve que hasta cuando entramos llorando, ay, qué le habrá pasado? Seguro ha pecado. Igual que a nosotros nos hacían. ¿Y sabes qué? Este lugar, si Dios nos ha dado, es el hospital del Señor. Y aquí no llegan sanos, aquí llegamos enfermos para ser sanados. Aquí no llegan hombres poderosos en la fe, llegan personas que apenas tienen como un grano de mostaza, pero que le creen a Dios. Con eso es suficiente. Ay, es que yo le he orado al Señor. No te sientas derrotado. Pero es que las cosas no han salido como yo pensaba. No, muchas de ellas no van a suceder como tú querías. Perdóneme, pero Dios no es el que cumple los favores. Dios quiere personas que le crean. Si mi esposa ha orado por su hija para que tenga fe,
Dios está más interesado no en la oración de ella, sino en la otra persona. Y tal vez, ya pues, por favor, hazlo hoy día. Y de aquí a 3 años, recién la revolución de su corazón lo va a hacer. Pero de que lo hace, lo hace. Tienes que creer, porque esa es la gracia de Dios. Él sabe cuándo es el tiempo, cuándo es el momento. Pero algunos jóvenes dicen, yo me voy a convertir cuando tenga tu edad, mamá. Si Dios quisiera usarte desde ahora, si Dios tiene planes tan hermosos contigo, si Dios quiere preveerte lo que va a pasar dentro de poco en tu vida, porque estás caminando por senderos errados, no confíes en esas personas. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. Tú tienes que confiar en Dios, tu futuro es con Dios, si no es incierto. Vas a estar frito. Entonces, cuando ves por fe, es increíble. Ahora, para terminar esto, les he dicho que casi 32 a 34 veces habla de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Escúcheme bien. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacía Noé a Dios le agradó, pero no era la gracia de Dios. Entiéndame bien. Él halló gracia. Usted lea el libro de Esther, dice que ella halló gracia delante de Dios. O sea, lo que hacía a Dios le agradó y por eso lo hizo. Pero en el Nuevo Testamento es la gracia de Dios que viene sobre ti. ¿Me entiende? Ya no es que yo por eso no tienes que hacer cosas, solo creer. Y Él lo hará. Amén. La gracia es de Dios. Para terminar, Romanos capítulo 4, versículo 16 al 17. ¿Cuántos quisieran la gracia de Dios? Hoy día que ¡boom! Nos caiga, ¿no? La gracia de Dios. Yo no sé lo que estés pasando. Yo no sé lo que está. Ay, ¿sabes qué, pastor? Hace meses que no tengo trabajo. ¿Qué será, no? ¿Será que tú no tienes fe en que la gracia de Dios te va a dar? Ay, ¿sabes qué, pastor? El pastor está enfermo. Y no por pecador, está enfermo. Pero sigo esperando en la gracia de Dios. ¿Y sabes cómo me ha contestado Dios? Señor, ya puedes. Me duele tanto mis pies con esta neuropatía. Señor, ya no puedo. Quiero correr, quiero hacer todo. Hasta tengo que ir a la iglesia con tenis. ¿Sabes qué? Me contestó con la Biblia. 2 Corintios 12. Dice que Pablo le pidió 3 veces orando que le quitara esa enfermedad. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, en tu debilidad mi poder se perfecciona. Le rogó y le dijo, no lo voy a hacer. Ay, pero ¿por qué, Señor? Porque si no te vas a ensoberbecer, Pablo, me vas a abandonar, Pablo, te vas a ir, vas a creer que tú eres el que haces milagros. Así que te voy a mandar un demonio que cuando quieras efervecer, quieras ser tú, ¡pah!, te va a dar una bofetada y te va a hacer callar. No es que el demonio se acercaba y Pablo. No hacía eso, sino ¿cómo? Dice que le supuraba de su ojo pus pestilente. O sea que alguien se quería, que huele mal este Pablo, ¿no? Y entonces él, predicador, milagros tan grandes y que no pueda sanarse de esta pequeña cosa. Entonces cuando, estoy haciendo mal, Señor, perdón, no lo voy a hacer. Y ahí se mantenía. Hermanos, solo por gracia ustedes van a llegar a alcanzar. Espero que al salir usted salga con esa fe. Señor, hasta aquí he sido derrotado, hasta aquí, pero sé que tuya es la victoria. Sé que esto ya está más cerca que ayer. Sé que hoy día va a pasar algo. Sé que algo vas a hacer, Señor. Y las mujeres, yo he orado 20 años por mi esposo y no se convierte. Y el Señor te dice, es que no había fe, hijita.
Tú me pedías por tu dolor, tú me pedías por esto. Y un día le pregunté a una hermana que estaba, he orado 14 años por mi esposo para que se convierta, pastor. No se convierte. Dios no me escucha. No me estoy burlando, pero así me dijo. Y le dije, ¿por qué quieres que se convierta tu esposo? Ay, para que me deje ir a la iglesia. No te va a contestar el Señor. Y muchos le pedimos, Señor, conviértelo para que ya no me friegue. Conviértelo para que se vaya a otro lado. O llévatelo, Señor, de una vez y yo voy a ser una buena cristiana. No, no va a pasar nada de eso. Porque Cristo te ama a ti como ama a tu esposo o a tu esposa. Como ama a tu hijo. Y aún me atrevo a decir por la Biblia que ama a tu enemigo. Y está esperando que si tu enemigo te pide un vaso de agua, dáselo. ¿Por qué se lo vas a dar? Por fe, porque es un alma que necesita. Y tú puedes ser una bendición. Por un vaso ese hombre se va a acordar. Pero si el Alejandro me odiaba tanto, ese flacuncho, pero me dio un vaso de agua cuando yo necesitaba. Ese está caminando bien. Yo quiero aprender y se va a convertir para el Señor. Aunque no venga a esta iglesia, no importa que sea salvo para Jesucristo. Yo no sé, pero alguien está recibiendo un milagro en este momento. Estoy viendo un vientre que se está sanando, no sé cómo ni de quién, pero es una mujer que algo le está tocando al Señor. ¿Saben qué? Dios es de plena gracia. Dios ha escuchado lo que oraste esta mañana, lo que esta semana te ha afligido. ¿Ah? Si pudiéramos creer que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Entiende? ¿Quién contra usted? Nadie. Y en Romanos 4, 16 y 17 dice, hermanos, escuchen bien, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe. La fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermano, un día a este viejito se le presentó el Señor, a un hombre de 75 años, dice la Biblia, se le presentó 75 años, su mujer de 65 y se dice, Abraham, quiero que salgas de en medio de tu familia, quiero que te vayas de tu casa a un lugar donde yo te voy a mostrar, porque de ti haré una gran nación, te bendeciré y serás una bendición. El que te bendiga, yo lo bendeciré. Y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Y Abraham le creyó. Y sabes, al creer Abraham, hombre de fe, se hizo nuestro padre, porque nosotros vivimos por fe. Imítenlo a ese viejito. Imitan a ese hombre. Se pueden imaginar a su mujer, oye, igual que mi esposa, por eso digo que mi esposa tiene más fe que yo, porque Dios me habló a mí audiblemente para que yo le sirva. Y cuando le dije, esposa, me ha dicho el Señor que deje mi trabajo, lo he dejado mi trabajo y me ha dicho que le sirva al Señor. Y ella no puede decir, oye, ¿qué te pasa vos, loco? Vos por flojo no quieres trabajar, ¿no? Me podía decir todo eso. Y ella agarró y dijo, si Dios te ha hablado, yo te apoyo 100%. Por eso digo que su fe es más grande que la mía. Yo he escuchado, ella no ha escuchado, ella me ha escuchado. Y muchas veces yo comparo la vida de Abraham como la mía de un viejito y comparo a mi esposa como Sara o Saraí. No, no vas a tener hijo a esta altura, mi amor. Porque para Dios no hay nada imposible, ¿no? Pero se da cuenta, esa mujer creyó y caminó con el que le había hablado y él seguía y seguía. Llegó un momento en que ya no pudo ella. Y le dijo, Abraham, mira, papacito, te he creído, creo que Dios te ha hablado, creo que va a ser una nación grande, pero hasta aquí no hay guagua.
¿Cómo va a ser? Míralo a Eleazar. Es un esclavo nacido en nuestro grupo y ese va a heredar. No puede ser posible. Mira, te voy a ayudar. Mujeres, no ayuden a sus esposos con sus fuerzas. Ayúdenlo en el Señor. ¿Ya? No ayuden a sus hijos en sus fuerzas, porque no servirá. Háganlo con el Señor. Porque el que edifica sin Dios, en vano está el edificador. Sin Dios no sirve. Sin mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15. ¿Sí? Y ahí está. Te voy a ayudar. ¿Y cómo, hijita? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mentir. Tranquilo. ¿Cómo mentir? Hay una costumbre entre nosotras. En estos pueblos hay una costumbre. ¿Cuál es? Mira, te traigo a mi sierva Agar. Tú te allegas con ella, la embarazas y cuando dé a luz, la hacemos sentar en mi falda. Ella va a pujar, la bebé va a ser tomada por la partera y vamos a decir que ha nacido de mí. ¿Puede imaginarse lo que estaba pensando esta muchacha? ¿Puede imaginarse la solución para otros? Dice, wow, pero es que tuvo, le ayudó. No, eso no es ayuda, eso es entorpecer las cosas. Por eso, amados, no busquen ayudar en sus fuerzas, háganlo con fe en Dios Todopoderoso, porque para Él nada es imposible, nada, absolutamente nada. Y si Dios permite otra cosa, debe ser porque es su voluntad. Y ahí nace el Ismael. Miren, hasta ahorita siguen peleando Hamás e Israel. Siguen peleando todos ellos contra Israel por eso, por haber hecho con sus fuerzas. Mire lo que ha pasado. Una lucha hasta el día de hoy que no se acaba. Ni se va a acabar. Muchos van a morir. Va a ser terrible. Y de pronto, hermano, mire lo que le pasa, pero está embarazada. Agar está embarazada. Y Sara, seguro, ya, Agar, anda a lavar los platos. No puedo, estoy embarazada. Ah, sí. Ajá. Abraham, no me hace caso esta ñata. No me hace caso. No me hace caso. Pero ¿qué quieres que haga? Tú me la diste, hijita. ¿Qué quieres que haga? Haz lo que quieras tú con ella. Ándate. No, pero es que estoy embarazada. No me importa. Ándate. Y la bota. Y ella se va. Y en medio Dios. ¿Dónde estás yendo, Agar? Es que Sarai me persigue. Vuelve y sujétate a todo lo que ella diga. Vuelve. Tiene a su hijo. Nace su hijo. Ya es su hijo. Ya todos están pendientes de Ismael. Ya es hijo de Abraham. No, aunque no de Sara, pero de Abraham. De Abraham. Va creciendo el muchacho. Un día están en un lugar, en una montaña. El Señor está yendo a destruir Sodoma y Gomorra. Son 2 ángeles con él. Están caminando y está pasando. Ahora mira, corre, por favor no se pase. Si Dios ha dicho que pasen por aquí, debe ser porque tienen que ser por aquí. Quédense, yo les voy a dar para que se laven sus piecitos, coman. Que espéreme un ratito, ya va corriendo. Prepara el carnero, haz las panes sin levadura, todo. Y un banquete y les da. Y comienzan a comer y él está sentado. Y le mira y le dice, Abraham, dentro de un año nacerá un hijo en tu esposa Sarai. Abraham, yo creo que estaba así, ¿no? No entiende. Pero detrás de la tienda, Sarai está así. ¿Cómo pues siendo vieja voy a tener el placer de estar con mi esposa? Se puede imaginar, tenía 90 años esa mujer. Se estaba riendo. Y el Señor, que todo lo ve y todo lo puede, dice, ¿por qué se ríe tu mujer? ¿Se está riendo? Él no sabe porque está más allá. Y le dice, ¿se ha reído tu mujer? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dentro del tiempo vendrá y nacerá tu hijo. Y le pondrás por nombre Risa.
como se ha reído Saraí, ese va a ser su nombre, risa. Isaac. Isaac significa risa. Y después vienes, nace. ¿Se puede imaginar? ¿Y ahora qué le vamos a llamar? Risa. ¿Y por qué risa? Porque yo me reía de las cosas de Dios y ahora lo estoy viendo. Ahora esto me ha dado para que todas las veces que lo mira, risa. Mamá, ¿por qué me llaman risa? Porque yo me he reído del milagro de Dios. Pensé que no podía ser, pero tú estás aquí. Igual va a pasar en ti. Un día vas a reír, te vas a gozar del milagro que Dios va a hacer. Porque no todo el tiempo va a ser lágrimas. Vienen tiempos mejores. Para aquellos que creen, todo va a ser posible. Aquellos esposos que están viniendo por primera vez, o esposos que están viniendo, ¿cómo vas a ayudar a tus hijos? No, los voy a meter a un buen colegio. ¿Cómo le vas a ayudar a que piense bien? ¿Sabes qué? Confía en Dios. Ten fe en Dios. Y Él cuidará a tu familia. En esta mañana tú has oído la palabra. Y la fe viene por oír, por la palabra de Dios. Hoy día no sé lo que tú tienes. No sé lo que estás pasando. No sé qué te está aconteciendo. Pero para Dios ese no es problema. Dios quiere ayudarte. Su gracia, la gracia de Dios está sobre este lugar. Sobre aquel que cree con fe, eso va a suceder. Amén. La gracia de Dios es maravillosa. Pero pastor, es que no, hoy es el día, no mañana, hoy es el día. Hoy día que tu petición sea oída en el cielo, que tu necesidad sea conocida, porque hay una nube de testigos. Los demonios deben estar diciendo, no, hazlo dormir a ese, no cree, ese no va a hacer nada. Ese está viniendo por costumbre. Ese, no. Y el Señor dice, mi espíritu está dando convicción. Su fe es en mí, no en los hombres. Amén. Póngase de pie. Yo no sé lo que estás pasando. Pero pastor, yo oro años. Ahora te vas a dar cuenta que no lo has hecho por fe, sino lo has hecho por dolor. Lo has hecho porque ya no puedes. Pero hazlo por fe. Por fe. Hay una forma en que Dios me habla mediante visiones. Y hace muchos meses, por no decir desde el año pasado, Dios me mostraba cuando oraba por la iglesia agua turbia, agua turbia. Así como si alguien hubiera agarrado un agua cristalina y la hubiera sacudido por debajo y salía así turbia y se iba por el campo y nada fértil tenía. Pero hace pocos meses se ha empezado a cambiar esa agua y ha empezado a salir cristalina y ha empezado a correr. Y en Ezequiel 36:25 dice, esparciré agua limpia sobre vosotros y cambiaré el corazón de piedra por uno de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros y entonces obedeceréis a mis preceptos y a mis mandamientos. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti, ya no en tus fuerzas. Yo sé que tú quieres ser fiel a Dios, pero a veces las cosas de este mundo te atemorizan. A todos nos pasa. Pero yo quiero invitarte este día a que tomes de esa gracia, de ese favor, de eso que ya ha dotado el Señor Jesucristo para hoy día, para mañana o para pasado, pero ya está aquí. Así que cierren sus ojitos, agachen su rostro. Tal vez tú eres un joven que deseas y anhelas hacer muchas cosas que no te toman en cuenta, pero para Dios eres agradable.
Tal vez tú eres una jovencita que has tenido un hogar en el cual vienes de problemas y no piensas que algo bueno pueda suceder contigo. O tú eres un muchacho que has caído en alguna red de vicio y que no puedes salir. Hoy se están abriendo las rejas. El Señor ha dicho que Él vino a abrir las prisiones, las cárceles. Tal vez tú eres un hombre que has venido con un propósito aquí, a este país, y que muchas ilusiones se te han visto truncadas. Te van a fallar los hombres, pero no Dios. Tú que estabas esperando, mujer, un hijo, Dios va a fortalecer tu vientre en este día. Algo está pasando. Y saben que es por fe y para fe. Es por fe que has escuchado la palabra. Y es para fe. Es para lo que tú ahora le creas. Porque si le crees, crees que Él está aquí y puedes decirle: Padre, ayúdame. Padre, aquí estoy. Padre, este es mi problema. Padre, que se entere todo el universo de que yo tengo fe en ti y que lo que sale de mi boca es lo que cree en mi corazón. Porque la persona que ora dentro de sus labios es como si tuviera miedo, vergüenza o no tiene fe. Hay gente que a gritos le dijo: ayúdame, ayúdame. Si esta prédica ha bendecido tu vida, te aconsejo que nos sigas por las redes y así vas a poder recibir esta palabra una y otra vez. Y difúndela a todos tus seres queridos, porque la palabra de Dios tiene que correr y nunca vuelve vacía. Dios te bendiga.